Oiga, pues este país, como algunos otros en el continente americano, tiene problemas con la saturación de reos en las cárceles. Y resulta que de pronto algunos abogados o las personas que pueden llegar a ser recluidas de manera injusta, puede ser que no hayan cometido un delito y están dentro porque ganó la influencia, porque ganó el dinero, porque compraron, en fin, por muchas cosas, por corrupción, por muchas cosas puede ser que una persona inocente está en la cárcel. Las cárceles se están saturando, se han saturado, tiene ya rato de ello, pero hay un procedimiento que conoce bien Mariela López, que está aquí con nosotros, nuestra abogada de cabecera de todos los martes, que nos va a comentar para que podamos hacer que la justicia se aplique de manera un poco más fluida, ¿no? Más pronta. Sí. Ajá. Bueno, buenos días. Buenos días, Mariela. Es un gusto estar aquí con Igualmente, usted, gracias. con el público. El día de hoy, como bien dice, vamos a platicar un poco de un procedimiento que pocas personas conocen. Digo personas porque es para el público. Uh-huh. Ya en la situación legal, como los abogados, conocemos el nuevo sistema penal acusatorio y sabemos cuáles son todos sus beneficios. Aquí dentro de este beneficio vamos a llamarle medio, porque no es beneficio, es un medio alternativo. Uh-huh. Procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado, ¿cuándo se utiliza? Lo utilizamos o lo vamos a utilizar para cuando tenemos a una persona acusada de un delito, tal vez que lo cometió, tal vez que no lo cometió, pero sin embargo, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido este medio de poderle dar a nuestros imputados, a nuestra sociedad. Sabemos que debemos de acatar las leyes, cumplir las leyes. No vamos ahora sí que a eximirnos de la ley. Cuando vamos a tomar este procedimiento abreviado, es un proceso pequeño, proceso del cual tenemos conocimiento los abogados, que tenemos fundamentos tanto en el artículo 20 constitucional, como bien ya platicábamos anteriormente de la Constitución política, que teníamos que tener una constitución en casa. Así. En muchas de las ocasiones, si cometió o no cometió el delito, debe de saber cuáles son sus derechos, debe de saber qué medios tomar. Aquí, sin embargo, cuando una persona es detenida o es señalada o acusada por un delito, tiene que someterse a un proceso penal. Uh-huh. Este proceso penal consiste en varias fases: audiencia inicial, audiencia intermedia y audiencia de juicio. Este proceso tarda de 6 meses o hasta 2 años, o si es que no más. Porque si no hay una aclaración del proceso, pues bueno, aquí lleva una sentencia, etcétera, etcétera. Bueno, ya para cuestiones prácticas, en mi experiencia, dentro de mi experiencia, he tomado este medio de procedimiento abreviado para poder darle una salida alterna a nuestros clientes, a nuestros imputados. Aquí solo tenemos que cumplir ciertos requisitos. Número 1, que el imputado o el procesado no debió haber cometido algún otro delito. ¿Por qué? Porque si ya tiene un antecedente de otra cuestión, de otro delito, no podemos tomar este procedimiento. Igualmente, aquí en el delito debemos de buscarlo en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, si es ahora sí prudente o lo podemos solicitar o no. Aquí, ¿quién lo puede solicitar nada más? Aquí solamente lo puede solicitar el Ministerio Público. Es la única ahora sí autoridad en ese momento que puede solicitar este procedimiento. En caso de que vamos a pensar que el Ministerio Público se niegue a solicitar ese procedimiento, sabemos como abogados defensores del imputado que está reuniendo los requisitos para poder solicitar este medio de procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado lo podemos encontrar ahora sí que en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales o en nuestra Constitución. Todo es apegado a nuestra ley. Bueno, ahí como tenemos los fundamentos del procedimiento abreviado,
Tenemos los fundamentos en nuestra Constitución, artículo 20 constitucional. Igualmente tenemos el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Igualmente tenemos la oportunidad en el 202. ¿Por qué les hablo de fundamentos? Es muy importante que todo imputado, que todo señalado por un delito conozca los fundamentos. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones, si su defensa no es una defensa adecuada, el mismo imputado en audiencia ante juez de control puede solicitarle al juez la escucha, ahora sí que de su voz, que solicita hablar con el Ministerio Público, y el Ministerio Público lo va a escuchar. Y aquí el juez tiene la obligación de escucharlo. Y si el Ministerio Público no se opone a ese procedimiento abreviado, pues entonces el Ministerio Público se va a dar la tarea a solicitarle al juez de control antes de que sea vinculado a proceso. Oiga, me están acusando de que yo cometí un homicidio, pero realmente iba con otras personas y yo no disparé el arma. Y estoy aquí sentenciado por un juez y estoy purgando una condena, ¿no? Que la condena puede ser por ¿cuántos años? Por un homicidio. Por homicidio tenemos el que es entre 40 y 60 años. Entonces, con un procedimiento abreviado, pudiera ser que, aun cuando ya hay sentencia de juez para purgar una condena por 30, 40 años, nos puedan escuchar y nos puedan darle este medio beneficio de la duda. Bueno, aquí no es así tan fácil como lo menciona. Aquí la situación es de que antes de que sea vinculado a proceso, antes de que sea sentenciado, tenemos que solicitar ese procedimiento abreviado antes. Porque si no, entonces ya nos tendríamos que ir a los beneficios preliberacionales ya estando sentenciado. Correcto. Entonces, ¿qué son los beneficios preliberacionales? Que dentro de nuestra ley de ejecución de penas les da los beneficios a los sentenciados. Aquí el procedimiento abreviado es antes de la sentencia. Perdóneme, abogada. Entonces no, sí, yo estoy equivocado. Y antes de que, para que se dicte la sentencia, ¿cuánto tiempo pasa, más o menos? Como depende, es decir, después de que fue detenido, para que sepan en qué momento acceder a ese procedimiento abreviado. Muy buena pregunta. Está muy bien que pregunte, porque así es como nos preguntan los clientes, los imputados, pero ¿qué tiempo voy a estar aquí, licenciada, licenciado? Inmediatamente cuando es uno llamado, acude al Ministerio Público, está detenido, nos mencionan cuál es el delito que cometió. Vamos a pensar aquí que fue un delito de robo. Pero este delito de robo fue en un lugar cerrado. ¿Qué quiere decir lugar cerrado? Perdóneme, ¿el imputado o el acusado está en los separos? Sí, está con el Ministerio Público, está en la agencia del Ministerio Público. Cuando está en la agencia del Ministerio Público, tenemos la oportunidad en ese momento de solicitarle al Ministerio Público el procedimiento abreviado. Correcto. Incluso ya cuando estamos en audiencia ante juez de control, igual podemos solicitarle. Pero bueno, vamos a iniciar aquí de un caso práctico. Uh-huh. Un caso práctico de robo a lugar cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona o el imputado ingresa a un domicilio del cual sustrae objetos. La víctima o el denunciante pues menciona al Ministerio Público que le robó ciertos objetos de valor. Uh-huh. Estos objetos de valor ascienden a un valor de 50,000 pesos. Entonces aquí la situación es de que al Ministerio Público se le propone el procedimiento abreviado y que platique con la víctima o el denunciante. Uh-huh. La víctima o el denunciante tiene que aceptar el procedimiento, tiene que aceptar más que nada el perdón. Uh-huh. Que otorga el perdón al imputado. Uh-huh. Si aquí el denunciante otorga el perdón y solamente requiere que se le devuelva los objetos y una reparación del daño, tal vez de sus objetos que ya no se regresan en buen estado y requiere una indemnización, ok. Si el imputado está en posesión o posesión de poder pagar y regresar esos objetos, ok, se regresan. Y ya inmediatamente el Ministerio Público solicita ante el juez de control, antes de la vinculación a proceso, uh-huh, ese proceso abreviado. Entonces, en una audiencia,
el juez de control va a declarar culpable al imputado. El imputado va a aceptar su responsabilidad. No quiere decir que porque acepte su responsabilidad se le va a juzgar. No, simplemente aquí es un requisito dentro de nuestro fundamento. Si no reunimos ese requisito, no podemos, el Ministerio Público no puede solicitar ahora sí que el procedimiento abreviado. Y si las cosas que se robó las vendió, ¿puede reparar el daño pagándoselas? Sí, si el denunciante lo acepta, sí lo puede hacer. Aquí la situación es de que debe de haber es un acuerdo. Es un acuerdo. Y si el denunciante está de acuerdo, el procedimiento abreviado se lleva a cabo. Correcto. Aquí vamos a pensar en el caso de que el Ministerio Público se niegue a llevar ese procedimiento abreviado. Bueno, pues entonces vamos a esperar a lo que es la investigación complementaria. ¿Qué quiere decir la investigación complementaria? Que el Ministerio Público pide un cierto tiempo para investigar ahora sí, el delito, lo que pasó, y aportar pruebas para poderlo vincular a proceso al imputado y lleve a cabo todas sus audiencias. Bueno, aquí ya el Ministerio Público pidió ese lapso de tiempo, vamos a pensar, pidió 30 días hábiles. En esos 30 días hábiles vamos a esperar a la audiencia inicial, y en la audiencia inicial, bueno, pues no tuvimos éxito con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se negó a darnos, a solicitar ese proceso, ese proceso abreviado o ese procedimiento abreviado. Entonces, ante juez de control, uno como abogado tiene esa obligación de solicitarle al Ministerio Público ante juez de control que reunimos los requisitos para el procedimiento abreviado. Y uno de los requisitos fundamentales es que el agraviado, el ofendido, a quien le robó, acepte que se haga un acuerdo de esa naturaleza. Exactamente. Y aquí, si en ese momento el ofendido o el denunciante en audiencia menciona que él no se opone a nada, entonces tenemos un procedimiento abreviado. Así, las cárceles no se van a estar saturando de una cantidad muy importante de delincuentes menores, ¿no? Entre comillas menores, que pueden salir rápido de su asunto, de su problema, con un procedimiento abreviado. Sí, aquí, ¿cuál fue la intención de este medio alternativo de nuestras leyes o de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación? La intención fue ya acabar con esa sobrepoblación de las cárceles de tanto recluso, ahora sí, que está procesado, hacinado, que está sentenciado. Bueno, en cuestiones de sentenciados ya no tenemos este beneficio de procedimiento abreviado. En cuestiones de los que están en un proceso, sí tenemos o tienen este medio de poder tomarlo para una salida alterna. Poco lo que hizo hace poco el presidente de la República, ¿no? Que liberó a varios, ¿no? Ajá, aquí la situación, bueno, ahí también fundó y motivó algún artículo para darles una salida alterna. Pero aquí en la situación es que por un simple robo o una falta administrativa, muchos imputados o indiciados o procesados están en la cárcel pagando o sufriendo una situación de la cual podrían llevarla a cabo en su arraigo domiciliario. Por ahí también les mandé una diapositiva en donde cuáles son los requisitos para poder comprobar su domicilio o arraigo domiciliario. Aquí es muy importante. Muchas de las ocasiones tenemos que tener conocimiento de cómo iniciar o cómo solicitar el procedimiento abreviado. Si no comprobamos la residencia del indiciado o procesado, muchas de las ocasiones, aunque llevemos un procedimiento abreviado, no podemos... exactamente. Aquí tenemos esta es la que diapositiva. ¿Sí? ¿Sí? Requisitos del imputado para solicitar el procedimiento. ¿Qué es el arraigo domiciliario? El arraigo domiciliario quiere decir en donde usted o cualquier otra persona va a poder ser localizada inmediatamente. ¿Qué tengo que hacer? Aquí lo que tengo que hacer es comprobar
que el indiciado o el procesado o ya sentenciado no se va ahora sí que se va a sustraer de la acción penal, porque aquí el juez le va a dictar una sentencia. No quiere decir que porque ya tomó el procedimiento abreviado no va a tener una sentencia. Sí, va a tener una sentencia de la cual va a tener que cumplir en su domicilio, en su arraigo domiciliario. Para esto debemos de tener... Pero no es lo mismo estar en casa que estar en la cárcel. Exactamente. Aquí muchas de las ocasiones eso es lo primordial. He visto cierta tendencia del Ministerio Público de mandar traer las partes y si es un asunto, una falta administrativa, que se arregle, ¿no? Con tal de no hacer el legajo y hacer la chamba y bajarle un poquito a la carga de trabajo, de repente he notado esa tendencia del Ministerio Público a que... Bueno, muchas de las ocasiones tenemos ahora sí que a los ministerios públicos muy accesibles y pues tienen esa accesibilidad para poder hablar con tanto con el imputado como con la víctima. Pero muchas de las ocasiones simplemente pues si tienes tu abogado, tienes tu asesor jurídico, pues ahora sí que trabajen tus abogados, que trabaje tu asesor jurídico, yo solo recibo y yo solo presento. Ya. Es lo único que hago. O sea, el Ministerio Público tiene tanta sobrecarga de trabajo. Unas veces es lo que te iba a decir, una vez por buena onda, pues a ver, pónganse de acuerdo, y otras porque tienen la carga de trabajo y otras porque la flojera de la madrugada, ¿no? También. Exactamente. Bueno, y aquí mi recomendación para todo el público es que siempre deben de tener un solo domicilio. No tengan más de 2 domicilios, no tengan más de 2 INES. ¿Por qué? Porque ese es un problema. Cuando tienen un problema legal, que son señalados, aunque no hayan cometido el delito, y tienen más de 2 INES, más de 2 domicilios, ese es un problema. Ya no podemos solicitar ese procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la situación en que se va a sustraer de la acción. Si tiene un domicilio, luego tiene otro, entonces, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? O la ley, ¿dónde lo va a poder encontrar? Ok, y bueno, por último, aquí vamos a hablar de lo que son los acuerdos reparatorios. Sabemos que solamente tenemos un solo acuerdo reparatorio. Este acuerdo reparatorio es de que si hice el daño, cometí el daño o cometió el daño y la víctima lo acepta, pues bueno, vamos a mediar o vamos a negociar ese monto. Por ejemplo, aquí en la situación de un accidente de tránsito y dentro del... Un laminazo. Sí, no tanto el laminazo. Vamos a pensar que es un caso práctico. Un motociclista iba en estado de ebriedad. Este motociclista pues choca o se estampa contra un puesto comerciante. En este puesto comerciante, pues bueno, son varias personas de las cuales sufren lesiones, entre ellas una menor de la cual es ahora sí atropellada por esta persona con su moto. Sí. E incluso, pues bueno, está en el hospital. Entonces, bueno, aquí se solicita el procedimiento abreviado por la responsabilidad y bueno, aquí el procedimiento abreviado pues no se va a dar. ¿Por qué? Porque hay una persona de por medio que está entre la vida y la muerte. Ya. Entonces aquí no sabemos cuánto va a ser la reparación del daño. ¿Por qué? Porque sabemos que si fallece, entonces aquí ya sería otro delito. Y si no fallece y tiene problemas o tiene una situación de discapacidad, entonces la reparación del daño ya la tendría que evaluar un perito médico en la especialidad. Y si el imputado puede pagar esa reparación del daño, se procede a la reparación del daño y sí ha sucedido estos casos. Acuérdate que siempre tienes que acompañar tus términos con lo que la gente entiende, porque luego dices imputado y luego, ¿de quién me estás hablando? Bueno, aquí el imputado... el imputado quiere decir el culpable. El culpable, Así. El que cometió el delito, Así que es. está señalado. Sí. ¿Okay? Bueno, aquí más que nada quiero que entiendamos esta parte, que es tanto para el público como para los abogados. Claro. Y bueno, aquí me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. En llevar algún procedimiento abreviado dentro de, ahora sí que en Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México. Muy bien.
Y bueno, pues Gracias. les agradezco mucho que hayamos platicado un poco de esta materia. Muchas gracias, Mariela. Buen Te día. agradezco mucho, abogada. Gracias. Gracias como cada martes.